Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos todas las ventanas para hablar, dialogar, entrevistar, contar historias, contar leyendas. Y hoy tengo un invitado muy especial porque además ya ha estado aquí, pero sobre todo porque esta persona nos habla también un poco de cómo conservar la oralidad, cómo conservar las leyendas, cómo conservar las historias que hacen parte de las ciudades, de esos rincones, de esas calles por las cuales pasamos todos los días, de esas calles que nos cuentan historias a través de todo lo que ha pasado por ahí, a través de sus personajes, a través de sus fantasmas. Y es para mí un placer volver a contar aquí en Ventana al Misterio con Johnny Insignares. Johnny, bienvenido, periodista, escritor de Barranquilla para el mundo. Sí, Ana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Pues obviamente muy complacido de estar invitado por segunda vez hablando sobre mis trabajos editoriales aquí en este espacio. Johnny, exactamente, este es tu segundo libro. Vamos a empezar a hablar, para quienes no conozcan a Johnny o quizás no hayan visto el video anterior que hicimos con él. Johnny es de Barranquilla, es periodista, es escritor y se ha dedicado a divulgar y a conservar también esa oralidad, esas leyendas, de esos fantasmas que hacen parte de la historia de Barranquilla. Su primer libro fue Fantasmas del Prado. El Prado es un barrio ahí dentro de la ciudad y en el cual hay varias historias alrededor donde se cuentan de casonas en las que deambulan personajes y espíritus, hoteles también. Y esta vez Johnny llega con su segundo hijo, este que les estamos mostrando en este momento, Fantasmas del Centro. Fantasmas del Centro, Johnny, que por supuesto recopila precisamente esos espectros de ese centro de la ciudad de Barranquilla. Y vamos a arrancar, Johnny, hablando de eso. Digamos que, ¿cuál fue el mayor reto al que usted se enfrentó cuando empieza a escribir Fantasmas del Centro, sabiendo que ya había hecho su anterior libro precisamente sobre el barrio El Prado? Sí, bueno, realmente el proceso con Fantasmas del Centro, que por aquí lo tengo, es muy diferente a Fantasmas del Prado porque, bueno, tengo un proyecto aquí en Barranquilla que se llama City Lover y con City Lover lo que hacemos es caminar cada fin de semana, en este caso el barrio El Prado, un barrio icónico de 1920, donde esta caminata que se llama Fantasmas del Prado, fui recopilando historias. Entonces es un libro, mi primer libro, es resultado de más de un año de caminatas, de recopilar historias, de conocer personas, sus relatos, sus vivencias en las casas, a diferencia de este segundo libro que es Fantasmas del Centro, que inició como un libro y no como una caminata. Ahora, con el libro es que estamos haciendo caminatas, entonces el proceso de investigación fue diferente porque puedo decir que conviví por más de un año con los fantasmas del Prado y eso me llevó a sentarme y a registrar las historias. Aquí fue una investigación de cero. Aquí pues inicié partiendo de mi imaginario, de un imaginario propio de un barranquillero pues que ha crecido en ese vaivén de nuestro centro histórico, que si bien no es un centro histórico como puede estar catalogado de pronto en Cartagena, en Santa Marta, en Bogotá, que es un centro con una movida cultural y una recuperación del patrimonio bastante importante, nuestro centro no tiene eso. O sea, nuestro centro es un centro vivo, dinámico, porque al día de hoy pues toda la energía que tiene el centro histórico de Barranquilla en el tema de comercio es absurdo. O sea, realmente puede ser el lugar más caótico de Barranquilla por el tráfico, por la bulla, por la venta, por el espacio público, por la invasión del espacio público. Entonces, creo que crecí conociendo y caminando el centro, pero no tan metido con sus historias paranormales. Pero obviamente dije, creo que como todo centro histórico que se respete debe tener fantasmas. Sí, encontré tantas manifestaciones y apariciones y relatos y anécdotas en el barrio El Prado, que apenas es de 1920. ¿Qué se puede esperar para el centro histórico de Barranquilla, donde hay dateado que desde 1629 están pasando cosas? Entonces, creo que toda esa historia o toda esa génesis urbana, como todo centro histórico, debe tener otro tipo de entidad y de energías que han quedado acumuladas ahí y pues que mucha gente ve. Y así obviamente se dio.
fue una investigación muy interesante. Es un libro más gordo que el primero, o sea, hay más capítulos, Sí. hay más historias y obviamente pues hay más información. Claro, Johnny, y precisamente digamos que en qué herramientas o qué herramientas utilizaste para poder datearte, es decir, fuiste a los libros porque, y esto lo pregunto por una razón muy sencilla, y es que muchas veces este tipo de historias no se encuentran fácilmente registradas, es más desde la oralidad, es más desde esa leyenda que se va contando entre las personas y que hace que esas historias se conserven. Entonces, ¿cuáles fueron los recursos que utilizó Johnny para construir todas estas historias? ¿No? Y fíjate que lo que dices tú de cuando uno se mete en Google, por ejemplo, a buscar información de Barranquilla, creo que lo último que te puede aparecer es la información sobre actividad paranormal. Y siempre he dicho yo con mis investigaciones y con estas ganas de investigar desde la parte del misterio en la ciudad, es porque en Barranquilla existen fantasmas muy famosos. Yo creo que uno de los fantasmas más famosos en Barranquilla es la monja del hospital de Barranquilla, por ejemplo, o la novia de Puerto Colombia, o el duende rumbero. Y decía, tiene que haber otro tipo de manifestación, tiene que haber otro tipo de actividad. Entonces, te decía que primero parto de mi memoria, en ubicarme en el espacio, empezar como a hacer un rastreo mental de lo que yo recuerdo, de lo que he escuchado desde niño, y a partir de ahí, pues hacer un listado en mi cuaderno de los posibles capítulos o de los posibles lugares para investigar. Y así se va dando inicio a la investigación. Para mí no hay combinación perfecta en el tema paranormal de poder tomar lugares históricos con arquitectura patrimonial y que esos lugares tengan apariciones. Para mí eso es la mejor combinación porque siento que lo que yo he querido hacer, aparte pues, de rescatar la oralidad o de exhibir todos estos casos sobrenaturales que de pronto en la costa a veces muy poco nos atrevemos a hablar, es poder combinar la historia de la ciudad con la historia de sus fantasmas. Y es maravilloso cuando me encuentro con estos espacios. El centro, aquí en Barranquilla, ¿qué pasa con el centro? El centro es un lugar de día. El centro, al caer la tarde, la gente se va, lo deja porque es peligroso. Entonces, a diferencia de un lugar como Cartagena o Bogotá, cuando la gente puede ir a la Candelaria o puede visitar y disfrutar su centro histórico de noche, en Barranquilla eso es inimaginable. Es un lugar Imposible. inseguro, un lugar Uh pues -huh. lleno de habitantes de la calle. Entonces, obviamente, para uno investigar sobre fantasmas, tiene que esperar a que caiga la noche para entrar en ese mood y poder recibir las historias. Entonces, lo que hice fue yo toda una inmersión en quedarme en hoteles en el centro, en caminar el centro y pues con esos habitantes nocturnos que uno a veces piensa que el centro es solitario de noche, no, el centro tiene muchas personas que obviamente es una dinámica totalmente diferente a la que normalmente uno está habituado en el centro. Entonces, con esas personas, vigilantes, habitantes de la calle, dueños de predios, dueños de casa, llegar y preguntar, hola, aquí salen fantasmas y pues entablar una relación bien interesante y fue un proceso de unos 7 meses en quedarme en como unos 3 hoteles y caminar y escuchar y empezar a datearme, es decir, mira, es que esta señora que tiene esta venta de cocos, esa señora vio el día que el vigilante salió corriendo porque vio una monja, entonces estar detrás de las personas, mira, la señora no vino hoy porque está enferma, viene la otra semana, entonces regresar la otra semana hasta que uno logra ese testimonio que realmente es lo más valioso de poder lograr hablar con la persona que tuvo el suceso. O sea, no como que el amigo del amigo del amigo, no. O sea, poder llegar a la fuente primaria, a esa persona que fue el testigo de esa actividad paranormal. Entonces, en gran parte fue eso, en meterme en el centro de noche, en caminar sus calles, hacerme amigos de los vigilantes y pues entablar una conversación con ellos y que se sintieran pues en la posibilidad o en la confianza de compartir sus historias. Trabajo de campo, eso es lo que hace Johnny y con sus recorridos también lo que hace es precisamente llevar a todas las personas que participen en ellos a experimentar, a escuchar, a vivir de esas leyendas y de esos fantasmas que recorren la ciudad de Barranquilla. Johnny,
Dentro, digamos que del mundo fantasmagórico, hay unas características particulares o hay fantasmas de alguna manera que se dividen. Entonces están los fantasmas graciosos, los fantasmas que generan terror, que atemorizan, están los fantasmas que son más bien de ayuda, incluso muchísimos. Dentro de toda esta investigación que realizaste en el centro de Barranquilla, ¿qué tipo, qué categorías de fantasmas se pueden encontrar? Pues fíjate que yo creo que puede haber de todo un poco, porque, bueno, el libro, para entenderlo, las personas que conocen Barranquilla, Barranquilla está frente al río Magdalena y en la parte del centro está frente a los caños, que son como estos brazos del río y están pues en toda la zona de su centro histórico, los antiguos mercados y esa parte como primitiva de la ciudad. Entonces los capítulos van desde el río o desde la zona que está frente a los caños hacia arriba. Entonces, por ejemplo, comenzamos con el mercado, que es el mercado público, una zona que obviamente está bañada por el caño de la Ullama o el caño de las compañías, un cuerpo de agua por donde se traían muchas frutas a inicios del siglo pasado. Y está el tema de la creencia popular, porque entonces hablando con esos dueños de colmenas, de todos estos espacios, personas cuyos familiares atendían colmenas, está la historia de la famosa canoa fantasma. Por ejemplo, una canoa, el mercado en Barranquilla tiene una vida desde muy temprano en la madrugada. O sea, si uno va a coger un vuelo temprano y uno tiene que tomar por el mercado hacia el aeropuerto, tú ves que hay mucha vida en toda esta zona. Entonces se tiene la creencia de que se ve una canoa fantasma, una canoa que está navegando por el caño, que nadie la está manejando, y la creencia popular es que cuando la gente la ve es porque alguien de la zona va a morir. Entonces está el tema de la creencia popular, como también está, por ejemplo, el tema de los espíritus bondadosos. Aquí hay un capítulo que me parece bellísimo. Barranquilla es una ciudad de inmigrantes y pues recibió a muchos inmigrantes en el lapso de 1890 y 1920, y muchos de esos inmigrantes vinieron a hacer dinero a Barranquilla y al Caribe. Y alrededor de la plaza de San Nicolás, que es un lugar histórico y muy importante aquí en Barranquilla, hay muchas construcciones históricas. Está el famoso edificio Volpe, un edificio de los 20 de unos inmigrantes italianos, tabacaleros, que toman este edificio de esa es la plaza de San Nicolás. Ahí estamos viendo la iglesia de San Nicolás, que es lo que le da nombre a toda la Sí. plaza. Entonces, los hermanos Volpe ven en Barranquilla pues toda la bonanza y ese progreso a partir de económico, a partir de su industria, y resulta bueno que hoy el edificio ya tiene otro uso. Pasó a ser un mercado público, hoy es una gran plazoleta comercial y la dueña del edificio pues desde el primer día que llega se encuentra con una sombra blanca, y esta sombra blanca a ella le transmite paz, no, en ningún momento le transmite miedo. Ella habla con la familia Volpe, que ya no residen en Colombia, están por fuera, y empiezan pues a darle una serie de datos. Ella empieza a sentir un olor a tabaco dentro del edificio, y luego aparece una segunda sombra. Entonces son dos sombras o dos personajes, y resulta pues que al parecer todavía en este edificio están los hermanos Volpe. Ellos pues tienen una crisis económica, pierden todo, y muchos familiares pues afirman que eso lo hicieron sufrir mucho y recuerdan sus buenos tiempos en este edificio. Entonces, esta señora, la nena Botero, que le doy un saludo, la dueña del predio, ella habla o les dice los vigilantes o los que cuidan este edificio, y que es una energía que realmente es muy bonita, y que ella los ve y les habla y le dice me cuidan el edificio y están todavía en su casa. Ella que se presentó, que era la nueva propietaria, pasando pues por estas dos esquinas, pasando pues por temas muy tétricos como guerras, asesinatos, personas que se quitan la vida. Entonces creo que uno encuentra un poco de todo en el centro de la ciudad. Así es, John, y precisamente es ese recorrido, porque además me parece muy interesante en este libro que lo que haces es como dividirlo por secciones, como por lugares e ir contando la cantidad de fantasmas que hay en cada lugar. Entonces, en el capítulo de esta plaza que veíamos hay una cantidad de apariciones impresionantes que por supuesto él ha ido a investigar, que por supuesto ha hablado con quienes de primera mano de alguna manera conviven con estos fantasmas. Pero Johnny, conociendo la ciudad, conociendo la cantidad de espectros que se pueden encontrar allí y la historia de estos espectros que hacen parte de Barranquilla,
Dentro de esta investigación, ¿cuál fue la más sorprendente? ¿Qué fue lo que más lo marcó? Pues bueno, yo creo que hay una historia que se conecta con el barrio Prado, porque aquí hay un monumento a los mártires de la aviación y es un bulevar central dentro del barrio que se llama el Parque de los Fundadores por los fundadores de la aviación. Ahí tenemos un águila que muy poca gente pues se conoce el trasfondo o realmente lo que simboliza esa águila para la ciudad. Y pues yo en mis recorridos, conociendo pues el águila, hablo realmente que eso es una donación del gobierno alemán en 1926 de una tragedia aérea que ocurre un 8 de junio de 1924, donde mueren pues todos los alemanes, o la mayoría pues de los alemanes que son los que fundan la SCACTA, lo que hoy es la Bianca, la Sociedad Colombo-Alemana de Aviación. Ahí está Ernesto Cortizo, pues un ciudadano muy cívico de aquí de la ciudad, y hablo de esa tragedia, que ellos todos mueren al chocar un avión. Entonces, claro, el avión cae en el centro. Uno de los primeros capítulos o las investigaciones tenía que ser los mártires de Bocas de Ceniza, a eso se les conoce así a ellos. Entonces era dar con el lugar exacto donde cae el avión. Y eso es una historia chistosa porque yo toda la vida pensé que el avión había caído en una esquina que hoy queda un hotel. Y el hotel antes había sido un edificio art deco bellísimo, o sea, tenía toda la historia bella, de historia que me gusta a mí, sumado a la aparición paranormal. En algún momento conocí al dueño, el dueño me decía que sí, que habían fantasmas en el hotel. Yo he reservado la noche en el hotel pues para quedarme y hablar con la gente y empezar a hacer la investigación. Y esa misma noche que yo llego al hotel, me dicen, no, es que aquí no cayó el avión. Yo, pero ¿cómo así que aquí no cayó el avión? Si a mí me habían dicho que había caído el avión. No, mira, sal y habla con unos señores allá al frente. Y yo, bueno, ya estaba un poco desmotivado. Y resulta que, bueno, que el avión cae al frente. Y es interesante porque es la única casa en esa cuadra que al día de hoy se conserva. Me encontré con dos señores en esa casa muy amables que me contaron todas las historias. De hecho, hay una viga de madera que está pues rajada y se dice que era la hélice del avión. Todas esas historias que realmente hacen mucho más enriquecedora toda esta oralidad y hablan, bueno, de una aparición, hablan de un alemán en la parte de atrás de la casa, hablan que la casa está pegada con lo que hoy es un motel y personas en ese motel han tenido diferentes encuentros paranormales. Entonces, me pareció muy interesante porque era estar en el lugar de la historia de un relato que yo ya había venido contando y estar pues en esa casa donde ocurre este accidente que realmente paraliza a toda Colombia, me gustó mucho. Pero creo que sin lugar a dudas, Ujú. el lugar con más actividad paranormal es el Centro Cívico, que es una construcción de los 40, de hecho es la portada, es la que se ganó la portada del libro. Este edificio Sí, modernista que realmente tiene muchas historias, porque creo que lo habíamos hablado un poco en el capítulo pasado, que sí. en el imaginario de la ciudad, pues la gente lamentablemente desde los 60, 70, 80 ha tomado este edificio para, desde sus famosas escaleras en espiral y caracol, pues lanzarse al vacío. Entonces, lo primero que yo pienso en un lugar como este, un lugar donde muchas vidas han dejado de existir, uno aseguraría que es un lugar con mucha actividad paranormal. Y no me defraudó porque, bueno, nunca había entrado al centro cívico y desde el primer día que entré en el ascensor ya era como las 5:30, una señora del servicio me dice, cuidado y te sale el de la camisa roja. Yo dije, bueno, ya aquí eso es una Ya alerta. empezaste bien. Sí, exacto, comenzamos bien. Y es lo que me parece interesante, cuando yo me abro a la investigación y me empiezan a llegar las historias, lo repetitivo de los casos, la misma entidad, la misma descripción, uno dice, bueno, aquí está pasando algo. Y pues efectivamente, una de las apariciones más importantes en este sitio es el hombre de camisa roja, pues se habla de una sombra que solamente se le alcanza a ver que tiene una camisa roja puesta y pues va desde montarse en el ascensor, pedir el ascensor, abrir la puerta del ascensor, gente que lo ve, gente que lo ve en condiciones más oscuras que otras, porque hay una historia de una señora que ve como este hombre o esta sombra se ve como si alzara los brazos y la boca se la abriera y se la balanza hasta ella, como simplemente personas que sienten un olor a cigarrillo y pues mucha gente lo conecta pues con una persona que se quita la vida en este edificio luego de perder un pleito legal en uno de estos juzgados. Entonces,
es interesante el centro cívico porque hay infinidad de historias. Hay una historia que creo que al día de hoy la vuelvo a leer y es una historia que me saca lágrimas porque es un chico que se acerca a mí a decirme un caso sobre su madre. Su madre, si bien no fallece en el centro cívico, trabajaba en el piso 11 del centro cívico y a la madre todavía la ven allá. Entonces, y hay dos casos muy parecidos de personas que no mueren en este edificio, pero todavía penan en este edificio. Entonces, es la historia de un chico, una historia muy íntima. Yo agradezco mucho esos testimonios de él viajando a Cartagena por carro con su madre, tienen un accidente, esta mujer muere, tiene diferentes sucesos en su casa y pues cuando él regresa a la oficina de su madre, pues los compañeros dicen que a ella todavía la ven, que la ven muy elegante, caminando por los pasillos, como también otro señor, un abogado, pues que muere y a los 9 días en su oficina, el equipo de trabajo haciendo una oración de los 9 días, pues sienten la presencia, la impresora se prende. Entonces son casos muy interesantes. Por ejemplo, hice la entrevista a un abogado que es cristiano, que es exorcista, y pues que él en los 90 junto con otro grupo de cristianos fueron ungiendo piso por piso del centro cívico con un aceite rezado, pues para que no siguieran pasando estas cosas en el centro cívico. Entonces, como esos lugares, desde el imaginario urbano, hay muchas historias que lo que hacen es reforzar precisamente toda el ala oscura que puede haber alrededor de ciertos lugares en la ciudad. Y el centro pues está lleno de eso. Qué historia, qué resumen tan maravilloso de este edificio que nos hace Johnny. Además que es muy cierto lo que dices, lo importante de que la gente se acerque a contarte historias tan personales como por ejemplo la de este chico que seguramente su mamá sigue deambulando ahí en su empresa, en su trabajo, porque seguramente lo recordaba mucho, no sabemos por qué, pero es muy interesante poder tener ese contacto directo con estas personas que cuenten esas historias tan maravillosas, Johnny. Y otro de los lugares que también están presentes en este libro es San Blas. Esta es una foto viejita, Sí. pero quiero que nos contextualices un poco de la importancia de esta calle y qué se puede encontrar ahí, cuáles son las historias que marcan este lugar. Sí, bueno, fíjate que San Blas pues ocupa en la historia de la ciudad algo muy importante a partir de Gabriel García Márquez, porque él es el que populariza con una frase en su momento que dice que en San Blas era donde iniciaba el mundo. Cuando uno camina hoy San Blas, pues se ha perdido muchas de sus construcciones a diferencia de otros lugares en el centro. Sin embargo, esas historias de Gabo nos recuerdan la importancia de esta calle porque estaban los teatros, estaba la librería Mundo, donde él se reunía con todos estos intelectuales, edificios bellísimos, hoteles, estaban grandes marcas de ropa, o sea, era como el plan de todo el tema comercial, bohemio, cultural y de ocio y bares, la calle San Blas. Entonces, a mí me pasa algo interesante y es que muchas veces yo no busco el fantasma, sino que busco la construcción o el inmueble icónico y después es que veo si hay fantasmas. Hay veces en que no hay, otras veces sí hay, y eso me parece maravilloso. Y con San Blas, precisamente me llama la atención algo y es una entidad muy parecida que ya la hemos visto aquí en el Prado y es la pelucona, que es esta mujer de abundante cabello que asusta en una casa. Resulta que allá también en San Blas le llaman la pelúa. Entonces le llaman la pelúa de San Blas porque también identifican a una mujer de abundante cabello, pues que espanta en un lugar. La historia ya es que es un almacén de cadena, toda la vida ha sido un almacén de cadena y hablan pues de la muerte de una mujer de ese lugar que muere quemada. Entonces mucha gente pues conecta este espíritu, esta aparición a esa muerte. Pero también dentro del libro está, por ejemplo, otra zona que es la Cabellona de Rosario. También es una mujer con abundante cabello que espanta a la gente. Entonces a mí sí me llama la atención esa como una entidad muy parecida, cómo se mueve o cómo está o cómo la ven en diferentes lugares. Regresando a San Blas, hay una construcción que creo que a muchos barranquilleros por años nos ha llamado la atención porque es una esquina de lo que fue una construcción bellísima y sobre todo, bueno, está abandonada, ya hoy por dentro hay puro árbol, o sea, eso quiere decir que por dentro no hay nada, ya han crecido árboles y vegetaciones
En la parte de afuera, en la moldura, se alcanza a ver un año, es 1915, entonces ya es una casa que tiene más de 100 años. Pero afuera están los rezagos de lo que fue una importante tienda esotérica que se llama la Casa de la Suerte. Entonces, cuando uno pasa por ahí siempre ve ese aviso. Yo nunca lo conocí abierto, pero resulta que la gente decía, hey, en esta casa había realmente todo un trabajo esotérico y toda la élite de la ciudad venía donde este brujo a hacer sus trabajos. Entonces se convierte como en una casa y en un misterio interesante y resulta que sí que era el profesor Nakayoma y era pues un brujo muy importante en la ciudad porque mucha gente recurría a él y él hacía sus brebajes, hacía todas sus cosas y me pareció una historia súper interesante. En esa casa hay gente que ve un hombre muy elegante, que lo ven pasar, lo ven asomado, pero cuando ya sale el libro, cuando yo publico el libro, se me acerca la familia de este brujo y de este profesor a decirme, yo era sobrina, yo estaba en ese almacén, él nos ponía a meter aceites en bolsitas y a empacar velas y a contarme toda una serie de historias que no están en el libro, pero que obviamente alimentan toda la historia, por ejemplo, que ellos creen de una maldición que este señor le dejó a su antigua esposa, porque esta señora no se ha podido volver a casar y cuando lo hizo, cuando encontró nuevamente el amor, a este señor lo matan de un tiro. Entonces, es eso que uno habla, lo extraño que pareciera que sucediera alrededor de todas estas temáticas y de todos estos lugares. Entonces, San Blas la recuerdo hoy con lo bonito que Gabo nos contaba, pero también está esta parte de la historia de estas apariciones que en esos rezagos de esa Barranquilla de época de oro, pues todavía están deambulando y penando. Claro, y que siguen ahí haciendo parte de esa historia de la ciudad. John, tenía esta siguiente fotografía, pero ya nos adelantaste un poco. Bocas de ceniza. Ya nos hablabas un poco de todo lo que se vivía allí, pero otro capítulo que realmente me causó bastante curiosidad es uno que se llama El Bogotazo en Barranquilla. Y yo dije, ¿cómo así que el Bogotazo en Barranquilla? ¿Qué es eso? Quiero que me lo cuente y que me lo explique todo para ver realmente de qué se trata. Sí, bueno, el capítulo se llama Las llamas del Bogotazo en Barranquilla. Ya desde hace un tiempo se ha empezado pues a difundir muchas imágenes que así como en este abril oscuro en Bogotá, pues tras la muerte de este caudillo, se incendió el centro, aquí en Barranquilla también incendiaron muchos edificios. Entonces, fue también uno de los temas que en ese primer listado dije, yo quiero ver si hay algo más allá del tema del rezago del Bogotazo en Barranquilla. Entonces empecé a investigar, por ejemplo, uno de los pocos edificios que sobrevivió a ese Bogotazo aquí en Barranquilla todavía existe y ahí está en una esquina en el centro, pero esto se conecta mucho con un colegio, el Colegio Salesiano San Roque, porque resulta que este colegio pues está ubicado a un costado del centro histórico. Ya esto es barrio San Roque, que está pegadito al centro. De hecho, cuando hablaba ahorita de la monja del Hospital Barranquilla, no me metí con la monja porque la monja está ubicado en San Roque. Pero esta parte antiguamente se le llamaba la zona negra o la zona obrera y cuando estalla este Bogotazo y las emisoras empiezan a dar la noticia, precisamente de esta zona empieza a venir esta turba iracunda y lo primero que se toman es el Colegio Salesiano San Roque. Entonces, hoy los estudiantes del colegio hablan de una aparición que es Luisito el Quemado y pues la creencia que se tiene, bueno, lo que se ve, lo que se escucha, aquí hay muchas anécdotas de estudiantes del colegio, es que escuchan los pasos del niño, las risas del niño, cómo desordena los salones y pues Luisito es un personaje totalmente famoso en este colegio y está conectado al Bogotazo porque dicen que este niño pues muere quemado en este suceso. Hay historias del padre de la época que sale con un rifle pues a defender el colegio y a defender la iglesia y toda esta turba, lo que pasa, todo este grupo de gente, primero llega al colegio y ahí es cuando se mete al centro, al centro, a la plaza de San Nicolás y empieza pues a quemar muchos lugares. Entonces me pareció maravilloso pues poder conectar esta historia precisamente en una visita nocturna
en el edificio Tarut, que es un edificio en el centro que decía que es uno de los pocos que sobrevive a estos incendios del Bogotazo. Hablan pues de una aparición de una mujer que es un edificio abandonado, comencemos por ahí. O sea, son 4 pisos que están abandonados y hablan los vigilantes que ven a una mujer que se asoma, como ven también a un personaje, a un señor que camina, llega al frente de la entrada del edificio y desaparece. Entonces, todo eso lo quise recoger en este capítulo, que son como esos rezagos de esa historia nacional que tuvo pues una incidencia en lo local aquí en Barranquilla. Claro, porque como muy bien lo explica Johnny, a pesar de que el centro de esa situación tan compleja después de que asesinan a Gaitán, pues está en la ciudad de Bogotá, obviamente todo esto convierte en un gran campo de batalla a toda Colombia. De hecho, hasta en los pueblos más pequeños, liberales y conservadores, no se podían ni voltear a ver peleándose por la situación que había sucedido y todos esos rezagos pues quedaron alrededor de nuestro país con una historia realmente muy triste y macabra como esta, por ejemplo, que nos acaba de contar ahora Johnny. Johnny, hay una que nos habla del diablo y es que el diablo es característico en cualquier historia, en cualquier leyenda, en cualquier ciudad. ¿Cuál es la historia del diablo en Barranquilla? Bueno, aquí se llama el diablo de Obando. Obando es una calle, porque era el nombre pues, que tomaba la calle. Y yo hace años, hace mucho tiempo, bueno, hace como unos 6 años, en otro proyecto de patrimonio, quise hacer una caminata por la antigua calle Obando. Entonces conocí a un señor muy mayor, a un señor Chucho Prieto, que él había vivido en esa calle, pues hablaban que era una calle que luego los ricos empezaron a tomar y eran pues como una calle llena de hermosas casas. Ya hoy está llena de moteles, ya hoy pues es muy diferente a lo que era antes. Y recuerdo en esa caminata que él dijo que en una casa salía el diablo. Entonces yo me quedé con esa historia, pero en ese momento no le presté mucha atención. Haciendo el libro dije, tengo que llamar a Chucho, me tiene que contar la historia. Pues lo llamé, ya es un señor bastante mayor, y él pues me cuenta la historia de un suicidio en esa casa. Hablan de esas señoras que muy temprano iban camino a la iglesia y cuando estas mujeres salen, lo que ven en el segundo piso de la casa, de la terraza, es una persona ahí colgada, pues que se quita la vida. Luego pues viene toda la historia alrededor de las apariciones en la casa, de que personas que llegaban a la casa las golpeaban, las asustaban, funcionó como notaría, decían que la gente las golpeaba, recibían realmente los golpes, los vigilantes no duraban en sus turnos, llaman al sacerdote. Bueno, entonces se crea la leyenda que en esta terraza donde este señor está colgado, pues se veía una sombra. Entonces empieza todo el mundo a creerse el imaginario de que salía el diablo en esa casa. Luego también llevan a un cura y resulta, y esto es interesante, el tema de los entierros en el centro, de las huacas en el centro, porque vamos a encontrar, por ejemplo, en el terreno del centro cívico, me comparten historias de que antes de que se construyera el centro cívico era una cuadra llena de casas. Y una persona que vivió en una de esas casas dicen que una vez encontraron unas monedas de oro debajo de la casa. O sea, hablamos de estos entierros. Yo crecí también con un compañero del colegio muy cerca a esta zona que decían que apareció una llamita al fondo de la casa y una bolita y mucha gente decía que había una huaca. En una de estas casas, en uno de estos libros, hay una aparición de una mujer y es una casa, pues, de esas pocas casas que quedan del siglo XVIII en Barranquilla, muy diferente a la construcción actual. Y el señor, que la casa está abandonada, al el último cuarto hay como un nicho. Y este señor, el vigilante, afirma que ahí haya enterrado a alguien. Entonces, ese tema de los entierros también da pie a estas apariciones. Y en esta casa, donde encuentran al señor colgado, dicen que cuando llega un cura a bendecirla, hacen unas mejoras y encuentran también como una especie de huaca de cosas muy antiguas y decían pues que eso estaba conectado a esa aparición en este lugar. Y lo más sorprendente es que hoy la zona, ya la casa no existe, la zona está llena de moteles y al lado, que realmente ya uno, el tema de las propiedades, que cuál era la casa y cuál se confunde porque hay muchas construcciones que de pronto han ocupado un espacio con otro. Está un motel taberna, pues muy sonado en la ciudad porque
en unas 2 ocasiones han habido 2 muertes de 4 personas que no se sabe por qué murieron. Entonces, vuelvo y repito, es como todo ese misterio que rodea las zonas y tú vas a ver y son lugares que tienen su historia oscura de una u otra manera. Sí, historias oscuras, historias muy tristes. También dentro de este libro hay historias bellas como las que ya nos había contado Johnny, por ejemplo, de la señora que dice que existen esos dos espíritus que protegen su casa y eso está perfectamente adecuado precisamente a estas leyendas y a estos misterios alrededor de estos fantasmas. Johnny, la casa de la maternidad, esa me genera mucha curiosidad porque digamos que es una historia que se repite alrededor de estos lugares, que seguramente no solo pasa en Barranquilla, sino que alrededor de Colombia e incluso del mundo se habla de esos espíritus que deambulan en ese sitio en específico, en esos sitios tan particulares. Sí, bueno, la casa de maternidad era un lugar que yo no estaba buscando. O sea, era un lugar que no estaba en mi radar, sobre todo porque si está fuera del centro, o sea, está como una cuadra después del centro, ya eso es otro barrio Rosario, pero me llega un mensaje, me dice, mis tías, mi familia tiene muchas anécdotas porque vivieron en la casa de maternidad. Y dije, wow. Ahondando, la casa de maternidad pues es un proyecto de mujeres para mujeres que se da en 1917 en el centenario de Policarpa Salabarrieta, entonces se hace como en homenaje y es un lugar donde las mujeres van a tener a sus bebés. Yo tenía ese referente en mi cabeza porque mi papá muchas veces me habló de este lugar, no tenía ni idea por qué. Llamé a Federico y yo, papi, ven acá, tú me habías hablado de la casa de maternidad. No, lo que pasa es que tu abuela ahí perdió un bebé. Entonces ahí mi abuela pues perdió un hermanito, un tío mío en ese lugar. Y tocaba, bueno, ya hoy está abandonado, ya eso dejó de funcionar, ya uno pasa por ahí, solamente ves el cascarón, solamente una placa, pues recuerda un poco la importancia del lugar. Me doy cita con esta señora, una señora muy mayor, una cita muy postergada, hoy no puedo, hoy no puedo, hoy no puedo, hoy no puedo, hasta que se dio en un centro comercial aquí en Barranquilla. No tenía ni idea cómo era físicamente esta mujer, entonces no sabía qué es lo que iba a llegar. Se demoró mucho en llegar y la hija me decía, ella es muy mayor, ella camina muy lento, espérala que ya salió para allá. Bueno, pasó como una hora, llegó y pues me cuenta todos estos sucesos de una familia que en un momento no tienen dónde vivir y se da la oportunidad de vivir en este lugar. Un lugar que obviamente fue un hospital, fue una casa de maternidad donde las mujeres iban a dar a luz, donde no sabemos cuántos niños y bebés, fetos perdieron la vida y pues toda la energía que eso se debe condensar en ese lugar. Yo al final de ese capítulo digo que muchas veces los lugares te alertan a ti porque de pronto el lugar que estás habitando no está hecho para que tú lo habites. Un hospital es un lugar de tránsito. Una casa es el lugar donde tú llegas y estás de lo lindo después del trabajo. Entonces, un lugar que no está hecho para eso y que tú lo uses de otra manera, pues puede tener sus consecuencias. Y estas personas, pues cada miembro de la familia veía una entidad diferente, desde el papá que creía que sus hijas estaban jugando en el patio, cuando ya la mamá o la esposa le decía, ya tus hijas están dormidas. Entonces él no entendía quiénes eran esas niñas que estaba viendo jugando en el patio, o que el hijo veía una sombra marrón, por ejemplo, además porque también es interesante el tema de los colores. Cada quien veía, o en el capítulo diferentes historias hablan de unos colores con la sombra. Estos espíritus blancos, estos espíritus oscuros que pasaba por todo el corredor. La señora me decía que ella tomó un cuarto de ese antiguo hospital para que fuera su zona de descanso y que nadie la interrumpiera. Y ahí dice que una noche siente como lo que fue su alma sale del cuerpo y empieza pues a transitar todo el espacio, pero como si fuera viajando en el tiempo y ver otros momentos de ese lugar. Es una historia muy interesante porque creo que los hospitales siempre van a ser como un nido de actividad paranormal. Entonces, yo creo que un hospital no da miedo cuando está en uso, pero imagínate que el hospital abandonado se convierta en tu casa. Yo creo que ya eso cambia toda la configuración y pues lo que esta familia vivió, gratamente sorprendido con lo que quieren, con lo que exponen, y ellos pues terminan yéndose de la casa.
ellos dicen que nunca sintieron miedo como tal, pero sí era extraño esa situación pues que vivían en esta casa de maternidad. Claro, y es que es muy cierto, o sea, los hospitales como tal son lugares en los que la energía fluye de manera positiva porque ahí también nacen Claro. personas, se crea vida, pero también son los momentos, los últimos momentos, los momentos dolorosos, los momentos crueles, incluso cuando entran personas que han sido pues cruelmente golpeadas o pasado por situaciones muy complejas, el dolor de una enfermedad, el fin de los días de cada persona. Entonces tiene una cantidad de misterio y de cosas que conjugan ahí que hacen efectivamente, como dice Johnny, que sean un nicho para este tipo de fantasmas. Johnny, para mí, como siempre, es un placer que puedas estar aquí en Ventana al Misterio. Les voy a dejar al final el enlace del video, del primer video en el que hablamos de Fantasmas del Prado, para que ustedes lo recuerden o si no lo han visto, pues para que se pongan pilas y vayan y lo vean y así puedan entrar en contacto con todas estas investigaciones y estas historias maravillosas que hace Johnny en medio de todo su trabajo en Barranquilla. ¿Cómo pueden conseguir el libro? O los libros, mejor, pues ya tienes 2 bebés. Sí, bueno, directamente con Amazon, lo he sacado con Amazon, entonces ahí pueden googlear Fantasmas del Prado, Fantasmas del Centro y pueden comprarlo directamente en Amazon o por mis redes sociales, el Joinca o el City Lover, directamente también lo pueden comprar conmigo. Y con la Librería Nacional todavía quedan copias de mi primer libro, Fantasmas del Prado, entonces en cualquier parte de Colombia pueden ir a cualquier Librería Nacional y también lo pueden comprar. Johnny, y los recorridos, porque usted sigue haciendo los recorridos también en Barranquilla, precisamente contándole a la gente estas historias, pero también escuchando lo que ellos le dicen para enriquecer todas esas investigaciones que usted hace tan profundas. Sí, ya realmente los recorridos es un plan cada semana, Fantasmas del Prado, porque ya a estas alturas la gente ha visto mis podcasts, ha leído el libro, entonces ya se convierte en otro mood la caminata, la gente comparte sus vivencias, pregunta por algunas cosas o alimenta las historias. Entonces, claro, cuando vengan por Barranquilla, creo que casi todos los sábados hay el recorrido nocturno de Fantasmas del Prado y en Instagram, @CityLover, pues pueden ver toda la programación. Solamente he hecho una caminata en el centro de Fantasmas del Centro, lo hicimos hace unas 2 semanas. Fue maravilloso, sobre todo enfrentarnos a un centro de noche que es totalmente inexplorado para muchos barranquilleros y es ver con otros ojos esta zona. Ojalá lo vamos a repetir y ahí estamos. Yo pienso que lo importante, más que el libro, es el contacto con la calle, el contacto con la historia, pero también el contacto con el testimonio de las personas que viven estos episodios sobrenaturales. Así es, Johnny, de verdad que admiro muchísimo el trabajo que hace, sobre todo conservar esa oralidad, esas historias que marcan el territorio y que hace parte, por supuesto, de tu cultura, de tu identidad y de la identidad de Barranquilla. Así que ya saben, si ustedes se pasan por Barranquilla, pues busquen a Johnny en sus redes o en City Lover, es súper fácil, y se comunican con él para que puedan de alguna manera disfrutar de estos maravillosos recorridos. Gracias, Johnny, por estar aquí en Ventana al Misterio. Muchas gracias a ti por el espacio y pues nada, qué bacano que cada vez más somos los interesados en todas las investigaciones del misterio y creo que Colombia tiene en cada rincón algo que contar. Así es, en cada rincón algo que contar, historias que deben permanecer para siempre, que permanezcan de generación en generación, hace de verdad importante que podamos destacar este tipo de historias, este tipo de casos, que nos interese el misterio, que nos interese también compartir esas leyendas que nos hacen convivir y que forman parte de nuestra cultura. Por hoy cerramos esta ventana al misterio.